Buenas noches a todos, muy bienvenidos a esta conferencia de prensa de la Dirección Nacional Pro Referéndum, de la Comisión Nacional Pro Referéndum. Le damos las muy buenas noches a todos los que están aquí presentes, también a las personas que nos están acompañando por Facebook y por nuestro canal oficial de YouTube. En el marco del Mes de la Mujer tenemos una mesa espectacular con varias de las compañeras representantes y referentes sociales, ¿sí?, que nos están acompañando hoy, que vamos a estar brindando detalles del avance precisamente de la recolección de firmas para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Le vamos a dar las muy buenas noches a la compañera Yanina Iglesias. Ella es comunicadora, cocinera y activista por los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Le vamos a dar entonces la palabra a Yanina. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen la demora. Lo que pasa es que estamos en emergencia sanitaria y tenemos que, remitirnos a lo que son los protocolos. Bueno, primero que nada, me parece importante empezar hablando del carácter, de lo que fue la ley, cómo fue presentada en su carácter urgente, pero que en el contexto en el que estaba el país en ese momento, pasando una situación de emergencia sanitaria, un aumento del desempleo, muchas personas pasando hambre, lamentablemente, dimos una discusión urgente que para mi entender no era tan urgente. Me parece importante entender que además se votó en un plazo corto de 90 días, que incluso hasta para lo que es el sistema político fue sobreexigir la discusión, que se diera en un lapso muy, muy corto de tiempo, y que lamentablemente a lo que es la población luego no ha llegado en su totalidad la información. Hemos visto como no ha habido intencionalidad política de divulgar y hacer accesible la ley que se implementó. Como una suerte de que se hubiese querido guardar en un cajón y cerrar con llave, ¿no? Como pensando en que mejor no se hable de esto. A mí me parece importante que las personas que estén en sus casas, que ahora estén escuchando esto, puedan entender que este mecanismo de habilitar el referéndum y que puedan poner su firma es importante para habilitar que se dé esta discusión. Los temas que se han tocado en la ley son temas que son muy importantes para todos y todas y creo que se debe dar el tiempo que corresponde. Hablar de alguna ley me parece importante nombrar, por ejemplo, la legítima defensa, que se modificó, por ejemplo, a nivel de lo que es la policía, y que ahí me llamó algo la atención. Fue que en este último tiempo, desde que se ha implementado la ley, digamos, en lo que es la vida cotidiana de todos nosotros, se ha visto como varias situaciones de abuso policial y demás. Y creo que de alguna forma esta ley refuerza esta idea de que hubo un cambio en el ejercicio de la violencia. Y realmente la policía ya sabía, ya tenía protocolos como para actuar en determinadas situaciones. Entonces, ¿por qué tenemos que reforzar esto de que se necesitan mayores garantías? ¿A dónde queremos llegar con esto? Creo que esta discusión es la que se tiene que dar la sociedad de fondo, como para que realmente se tomen los temas seriamente, ¿no? Me queda comentar, obviamente razones hay 135, pero en algunos artículos que noté y que estuve leyendo hacen referencia a algunas normas penales que se han cambiado, por ejemplo, en lo que es las penas que se han aumentado y se han incrementado, incluso para los delitos vinculados a drogas. Y no se ha tenido una perspectiva de género, ni de derechos humanos, ni de interseccionalidad. Se ha dado pensando las normas como desde una perspectiva neutra y no teniendo en cuenta de que los delitos varían de muchísimos lugares. Y creo que es importante que cuando se den estas discusiones y cuando de fondo pensemos en qué leyes queremos para todos y todas, se piense en todos y en todas, ¿no? Porque
Por ejemplo, sin ir más lejos, se aumentaron las penas en los delitos de droga, como le dije anteriormente, y bueno, no se tuvo en cuenta que las mujeres privadas de libertad, que son aproximadamente unas 600, un 30% de ellas están por delitos de drogas. Entonces, es un número muy importante, realmente. Aquí, ¿quiénes son las que se ven afectadas por esta modificación? ¿Tenemos en cuenta esta perspectiva a la hora de legislar? ¿Pensamos en ellas? ¿Pensamos realmente cuáles son socialmente qué podemos hacer para ayudar o para que cambie esta realidad? ¿O simplemente pensamos en encarcelemos y bueno, luego vemos? Nada, me quedo pensando en cómo podemos hacer para que esta ley se vuelva a discutir y se ponga sobre la mesa todo lo que nos importa a todas y a todos. Y creo que el único mecanismo que hay es que todos y todas firmen para que se pueda habilitar el referéndum. Le vamos a dar la palabra ahora a Karina Gómez. Ella es profesora de Educación Media, edila del departamento de Maldonado y es representante del Frente Amplio. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escuchar nuestras razones, las razones de las mujeres para firmar y posibilitar el referéndum que lleve a la ley de urgente consideración a ser discutida y a ser valorada por la población en su conjunto, por toda la ciudadanía. La ley de urgente consideración es un programa de gobierno completo, restaurador, al que no tuvimos acceso los ciudadanos y ciudadanas antes de las elecciones nacionales, sino que varios meses después, recién en el mes de enero del 2020, ¿sí?, se hizo público su contenido. Podemos decir que teníamos algunos avances, pero la realidad es que la ley de urgente consideración no tiene quien la defienda. No se dan los espacios de debate, no se dan los espacios de discusión, no se ha permitido que legisladores participen de debates públicos para que la gente, para que el ciudadano y la ciudadana común y de a pie tomemos conciencia y sepamos realmente qué contenido tiene esta ley de urgente consideración. Nosotros estamos invitando a firmar porque esta ley nos perjudica a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas uruguayos y uruguayas, a los trabajadores y a las personas de mayor vulnerabilidad. Tiene 476 artículos, por eso decimos que es un programa completo de gobierno, al que no se le dio discusión o no se le dio la discusión adecuada, como decía la compañera. De esos, 135 artículos lesionan directamente nuestros derechos. En el ámbito de la educación, no solamente es concentradora de poder, sino que es restauradora. Desde agosto del año pasado esta ley está vigente y en febrero de este año se disolvieron los consejos de educación primaria, el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional. Esto significa que los docentes no tenemos acceso a definir, a aportar, a llevar ideas, a discutir las políticas educativas de nuestros hijos y los hijos de todos los trabajadores. La educación pública, uno de los bastiones fundamentales de nuestra República, pasa a ser la educación nacional. Sí será fundamental la discusión, que el padre, que la madre y que la familia comprenda lo que eso significa. Hoy tenemos directores generales, cargos políticos de confianza, que son quienes rigen la política educativa. Y a la vista está el inicio de curso que hemos tenido, caótico, totalmente. ¿Sí? Recortes de horas, recortes de grupos. No se tomó en cuenta que estábamos en situación de pandemia, en emergencia sanitaria y que nuestros estudiantes necesitan espacios cuidados, que nuestros trabajadores de la educación, docentes y no docentes, necesitan espacios cuidados. Desde noviembre, diciembre estamos reclamando mayor cantidad de aulas, el alquiler de aulas móviles, la creación de cargos de auxiliares de servicio para sanitizar en los recreos y en los cambios de turno. No tenemos auxiliares de servicio suficientes. No tenemos docentes suficientes, tenemos grupos desde 37 hasta 105 estudiantes. Sí, señores, 105 estudiantes en un grupo para ser atendidos por un docente. Han salido en la prensa estos días un grupo de tercer año del Liceo Nocturno, por ejemplo, de San Carlos, con 96 alumnos.
primeros años con 37, 43, quintos años con 60, primeros años de nocturnos con 57 estudiantes. No podemos atender esa realidad. Pero no se nos escuchó, porque no funcionan los consejos, porque los consejos cayeron en febrero y las direcciones no han mostrado estar a la altura. No tenemos personal administrativo suficiente para atender la tarea de recibir y llevar adelante el seguimiento de estos estudiantes. No tenemos adscriptos suficientes para hacer el nexo entre estudiantes, profesores y familias, porque a los docentes nos importa el joven, el niño, pero nos importa la familia, la comunidad, nos importa el proceso y el proyecto de aprendizaje de nuestra comunidad y de nuestra sociedad toda. Esta es una de las causas por las que yo estoy invitando a firmar. Además, se nos presenta un nuevo estatuto del funcionario docente y no docente, a que aquellos que decidan van a tener que atenerse a esa reglamentación funcionando a un estatuto paralelo para quienes no decidamos conciliar con ese estatuto. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se nos va a medir? ¿A través de qué normas? Se han dado situaciones de persecución sindical, no solamente en San José, sino también en liceos de acá de Montevideo. Entonces, se habla de que los directores más adelante elegirán a aquellos docentes, se les dará la potestad de acuerdo a que ese docente se ajuste o no a un proyecto que venga dado para la institución educativa, será el docente que pueda trabajar en esa institución. Cuando los docentes construimos un proyecto educativo con la comunidad, con los padres, con los alumnos, con los colegas, con las realidades de cada zona, con la realidad de cada situación, de cada rincón del país. Esta es una ley que nos ha debilitado fuertemente la educación pública en el Uruguay. Y es una ley que de esos 135 artículos tenemos que hacer que la gente los conozca, que los discuta, que los valore y que sean los ciudadanos y las ciudadanas los que decidan si continúan en vigencia o no. Así que, repito, esta ley no tiene quien la defienda porque no hay nadie que se siente a debatir. Y solamente en el debate abierto y democrático es como los ciudadanos pueden elegir hacer uso o no de su derecho al voto para derogar estos artículos que, repito, perjudican a la mayoría de los trabajadores y las personas en mayor vulnerabilidad. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Daniela Del Pozzi, representante de la FEU, la Mesa Ejecutiva y secretaria de Relaciones Internacionales. Bueno, primero que nada saludar a todas y a todos. Es medio difícil poder resumir en tan poco tiempo los motivos por los cuales firmo particularmente yo para derogar esta ley que abarca tantos temas tan importantes para la vida y para los derechos de los y las uruguayas. Así que voy a intentar de poder estructurarlo en tres grandes ejes que creo que son fundamentales. En primer lugar, tiene que ver con la forma, ¿no? que ya se ha repetido varias veces, ¿no? La forma en la cual se llevó adelante la implementación de esta ley con muy poco tiempo de discusión y sin la posibilidad de darle justamente la posibilidad a la ciudadanía que discuta y a que debata en un contexto de pandemia que sabemos lo que implicó y lo que sigue implicando para la vida de las y los uruguayos. Entonces creo que el referéndum lo que habilita justamente es eso, habilita la discusión y el debate y en que en definitiva sea la ciudadanía la que ratifique o no esta ley que, como decía la compañera, en definitiva es un programa de gobierno. En segundo lugar, firmo para derogar la LUC por la educación, porque defiendo la educación pública, gratuita y cogobernada. Y la LUC atenta directamente al concepto de educación como un derecho, habilita la mercantilización de la educación, habilita el lucro a través de habilitar que los tratados internacionales, que diferentes convenios puedan incluir a la educación y que la incluyan como un lucro. Y desde ese lugar nosotros hemos defendido históricamente el derecho a la educación y entendemos que esto abre la puerta a que la educación se vuelva
un privilegio para unos pocos. Y el segundo punto que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el cogobierno, que también se nombraba. Bueno, esto elimina los consejos de educación, le quita la voz a los docentes, la participación, y reduce las decisiones a direcciones unipersonales. Nosotros desde el movimiento estudiantil uruguayo y latinoamericano históricamente hemos defendido la participación y el cogobierno en los espacios de decisión, porque entendemos que las políticas educativas se deben discutir desde un punto de vista colectivo, donde todos los actores que hacemos a la educación participemos activamente de las políticas en materia de educación. El último punto por el cual firmo para derogar la LUC, y el más amplio, tiene que ver porque soy mujer, porque soy feminista y porque construyo desde un feminismo popular que implica creer en la construcción de una sociedad donde no exista ningún tipo de explotación, donde no exista ningún tipo de desigualdad ni de inequidad. Y en ese sentido sabemos que vivimos en un sistema opresor, capitalista y patriarcal, dos modelos que se retroalimentan mutuamente, donde las mujeres vivimos en un contexto de desigualdad y de vulnerabilidad constante, porque somos doblemente oprimidas por ser trabajadoras y por ser mujeres. La pobreza en el Uruguay sigue teniendo cara de mujer. Entonces hoy lo que está en disputa es eso, está en disputa si avanzamos hacia la construcción de un modelo que avance hacia generar mayores niveles de igualdad y de justicia, o si retrocedemos. Y los modelos siempre están en juego, hay modelos que avanzan y hay modelos que retroceden. Y la LUC es un modelo que retrocede, es un modelo que profundiza la desigualdad de género, es un modelo que nos quita derechos al pueblo uruguayo, porque limita el gasto público del Estado en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de salud, y esto implica que repercute directamente en las políticas públicas, porque las desfinancia, las desmantela. Políticas públicas que muchas de ellas están orientadas a equilibrar la desigualdad de género entre hombres y mujeres. También nos quita derechos porque desmantela las empresas públicas y también porque precariza el acceso a la vivienda, como ya se han planteado, como lo han planteado los compañeros y las compañeras de FUCMAN reiteradas veces. Entonces, en definitiva, firmo para derogar la LUC, porque es una ley que retrocede en derechos, que impacta directamente en la vida de la gente, y porque entiendo que donde se vulneren los derechos es donde tenemos que estar las organizaciones sociales, las organizaciones del campo popular, defendiendo la dignidad, la vida y los derechos de la gente. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Sandra Vargas, ella es dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, que además va a estar brindando los detalles de los avances de la recolección. Buenas noches a todas y todos. Primero y antes que nada, aplaudo esta mesa que está formada por mujeres, porque creo que nosotros tenemos que tener nuestro espacio. Perdón, me voy a sacar porque se me empañaron los lentes. Y tenemos que dar nuestra opinión. Acá es muy importante. Esta ley de urgente consideración que nos fue impuesta realmente es un retroceso, como han dicho las compañeras, en todos los planos, ¿verdad? En cuanto a educación, a seguridad, a salud, a vivienda, toca todos esos temas tan importantes realmente para todos los ciudadanos. En el día de hoy anunciamos el haber llegado a un nuevo mojón muy importante en la batalla que estamos llevando adelante en cuanto a la recolección de firmas. Deseamos expresar nuestro más cálido saludo a las y los militantes que día a día están llevando adelante esta tarea. Tarea que se hace en condiciones sumamente complejas y difíciles debido a la pandemia que nos azota. Pero sin embargo, cada una de las y los militantes está sacando la extraordinaria reserva moral de nuestro pueblo y poniéndola al servicio de una causa por demás justa. Con las firmas abriremos el debate sobre una ley que coarta varios de nuestros derechos, ya adquiridos,
para reafirmar y fortalecer una vez más la democracia en el país. Esto nos convoca a todas y todos a redoblar el esfuerzo para llegar a la meta que la Constitución nos solicita. Estamos convencidos de la justeza de nuestro planteo. Lo estamos haciendo en condiciones adversas, pero convencidos de que triunfaremos. Si aún no has firmado, no te demores. Queremos llegar cuanto antes a la meta trazada. La historia una vez más será testigo de la rebeldía organizada y consciente de nuestro pueblo. Frenar la ofensiva de la restauración neoliberal es una tarea trascendental para el futuro de nuestro pueblo. Hoy estamos aquí y vamos a decir cuántas firmas hemos alcanzado hasta el momento. Firmas que han sido puestas por cada uno de los uruguayos que se siente en este momento atropellado por esta LUC, por esta ley que nos quieren imponer, una ley que no hemos discutido, una ley que no todos la conocen. Entonces, nosotros lo que queremos con este referéndum, lo que se busca es que el pueblo decida, que el pueblo conozca, que sepa qué es lo que nos van a imponer con esta ley. Nos están atropellando con una ley que tiene muchas leyes adentro, porque es, como decía la compañera, es un programa de gobierno, no es una ley de urgente consideración. Entonces, creo que hoy todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar para esto, para poder ir a un referéndum, para poder decir yo quiero saber y quiero decidir por mí mismo como ciudadano de este país que soy. Tengo acá, ya lo digo, qué emoción. Tengo el número total de firmas hasta este momento, luego de las jornadas que se hicieron el fin de semana pasado. 252.720 firmas. Creo que esta es una cifra muy importante, muy interesante. Esto está demostrando de que estamos saliendo a la calle, de que estamos buscando a aquel militante que está allí horas y horas trabajando para que nosotros podamos llegar a ese referéndum tan preciado. O sea que yo pertenezco a FUCBA, pertenezco a Vivienda, soy una mujer cooperativista y sé lo que es el sacrificio de ir todos los días a la obra para poder hacer tu casita. Nosotros tenemos muchas mujeres, madres y jefas de familia. Nosotros tenemos que ver por esas mujeres. Tenemos que ver que en esta ley lo que están haciendo es, por ejemplo, algo no tan importante como el desalojo express. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es que le facilitan ahora al propietario a que, así seas buen pagador o mal pagador, te pueda dar el desalojo. Y ahora tenemos todo un proceso de tiempo, el cual se lleva a cabo, que te dan un tiempo para poder conseguir un nuevo lugar a donde ir. Ahora ese tiempo se convierte en 5 días. En 5 días estás en la calle. Entonces es una contradicción si nos ponemos a fijar, porque la LUC por el otro lado te dice que tú no podés estar en la calle y que la policía puede llevarte por estar en la calle. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo manejamos esto? Hay que ver eso, ¿verdad? No podemos permitir que esto suceda. Esto lo único que hace con el desalojo express es favorecer al propietario, nada más. Pero el inquilino no tiene vuelta. La otra cosa es que ellos te dicen que vas a poder alquilar sin garantías. No es así.
sin garantías no se puede alquilar y realmente porque alquilar sin garantía el propietario te puede echar a la calle cuando a él se le antoje. Entonces tenemos que ver por todo eso, compañeros, y tenemos que llegar a esas 700.000 firmas para que este referéndum se haga y para que el pueblo pueda conocer, pueda ver, pueda decidir y que sea lo mejor para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos ustedes, agradecemos a los presentes, le agradecemos también la presencia del senador Rafael Michelini, que estuvo aquí en esta conferencia de prensa, también a José Olivera por parte de representación del PIT-CNT. Así que a los periodistas les agradecemos también y si desean hacer alguna consulta, nuestra vocera después de cerrada esta conferencia va a ser nuestra compañera de FUCBAN, Sandra Vargas. Muchas gracias.